Hola a todos los que están viendo este video. Mi nombre es Soledad Ramírez y tengo 33 años. Nunca en mi vida pensé que estaría aquí, frente a una cámara, compartiendo una historia tan personal y dolorosa como la que estoy a punto de contarles. Pero siento en lo más profundo de mi corazón que es importante hacerlo, porque tal vez, en algún lugar, alguien esté pasando por algo similar y necesite escuchar que no está sola, que hay un camino hacia adelante, aunque ahora parezca imposible de ver. Antes de empezar con mi relato, si sientes que este tipo de contenido puede ayudarte o a alguien que conoces, te pediría que dejes tu like, te suscribas a mi canal y actives las notificaciones para no perderte ninguno de mis videos. Y me encantaría saber de dónde me estás viendo, así que déjamelo en los comentarios. Esa conexión con ustedes significa mucho para mí en este viaje que estoy recorriendo. Lo que voy a compartir hoy todavía duele en lo más profundo de mi alma, pero también es un testimonio vivo de que los seres humanos podemos sobrevivir a situaciones que jamás creímos poder enfrentar. Estaba embarazada de gemelos cuando mi esposo, el hombre con quien había construido una vida durante 8 años, desapareció llevándose absolutamente todos nuestros ahorros. Hablamos de casi 180.000 euros que habíamos guardado juntos para nuestro futuro, para el futuro de esos bebés que yo llevaba en mi vientre y que él había dicho querer tanto como yo. Pero vamos a empezar por el principio, porque entender cómo llegué a ese momento quizás ayude a comprender mejor toda la historia. Conocí a Ernesto en la universidad. Yo estudiaba enfermería con especialidad en pediatría y él cursaba el último año de ingeniería civil. Nos presentó un amigo en común durante un festival universitario de primavera. Desde el primer instante hubo una conexión innegable entre nosotros. Ernesto era carismático, con una sonrisa que iluminaba cualquier espacio, siempre considerado, siempre con un detalle especial que te hacía sentir única. Después de 3 años y medio de noviazgo, durante los cuales terminamos nuestras carreras y comenzamos a trabajar, decidimos casarnos en una ceremonia íntima en Málaga, la ciudad que nos vio enamorarnos. Los primeros 5 años de matrimonio fueron prácticamente perfectos, o al menos eso creía yo. Compramos un bonito piso a las afueras de la ciudad, teníamos trabajos estables y bien remunerados, yo en el Hospital Regional Universitario y él en una importante empresa constructora donde había ascendido rápidamente. Viajábamos 2 veces al año a destinos que siempre habíamos soñado conocer. Teníamos planes a largo plazo, sueños compartidos que parecían cada día más alcanzables. Queríamos formar una familia numerosa, pero decidimos esperar el momento adecuado, asegurar primero una buena estabilidad económica para cuando llegaran los niños. Ernesto era extremadamente meticuloso con todo lo relacionado al dinero, una característica que yo admiraba y que nos permitió ahorrar considerablemente. Sole, el dinero bien administrado nos dará libertad y seguridad, me repetía constantemente, y yo confiaba plenamente en su visión. Cada mes apartábamos religiosamente una parte significativa de nuestros sueldos, hacíamos inversiones conjuntas, planificábamos cada gasto importante. Todo parecía funcionar perfectamente en nuestra vida. Después de intentar concebir naturalmente durante casi un año sin resultados, decidimos consultar con especialistas. Tras varios estudios médicos exhaustivos, descubrimos que yo tenía un desequilibrio hormonal que dificultaba la concepción. Iniciamos tratamientos de fertilidad, que resultaron ser física y emocionalmente agotadores. Las inyecciones diarias, las ecografías constantes, la montaña rusa hormonal. Si alguna de ustedes está pasando o ha pasado por tratamientos de fertilidad, déjame un corazón en los comentarios, porque realmente comprendo lo difícil que puede ser ese proceso. Recuerdo con absoluta nitidez el día que descubrí que estaba embarazada. Era un jueves de abril, había llovido intensamente durante toda la noche anterior y la mañana amaneció con ese olor especial a tierra mojada. Me realicé la prueba casi por inercia, sin grandes expectativas,
como había hecho cada mes durante el último año, pero esta vez apareció ese segundo palito que tanto habíamos esperado ver. Con manos temblorosas, llamé a Ernesto al trabajo, apenas pudiendo articular palabras entre lágrimas de emoción. Su reacción fue de sorpresa inicial, seguida por lo que interpreté como alegría. ¿Estás segura? ¿Completamente segura?, preguntó varias veces. Esa noche preparé una cena especial para celebrar, con velas, su vino favorito del que yo obviamente no bebí y un pequeño regalo, un par de zapatitos de bebé diminutos que había comprado meses antes, como un acto de fe de que algún día los necesitaríamos. 3 semanas después acudimos a nuestra primera ecografía. Estaba increíblemente nerviosa, apretando la mano de Ernesto mientras esperábamos en la sala de consulta, cuando el médico deslizó el transductor por mi vientre y después de unos momentos dijo: veo 2 embriones claramente diferenciados. Sentí que el mundo se detenía. ¡Gemelos! Miré inmediatamente a Ernesto, cuyo rostro había perdido todo color. Se quedó completamente inmóvil durante unos segundos que parecieron eternos, pero luego esbozó una sonrisa tensa y me apretó la mano con fuerza. Vaya sorpresa, tendremos que comprar todo por duplicado, comentó con una risa nerviosa. En ese momento no podía imaginar lo premonitorio que resultaría ese comentario aparentemente inocente. Las siguientes semanas fueron de planificación constante. Comenzamos a adaptar una de las habitaciones de nuestro piso para convertirla en el dormitorio de los bebés. Compramos algunas primeras cositas esenciales, aunque todavía era pronto. Ernesto parecía entusiasmado con los preparativos, pero también notaba cierta tensión en él, un nerviosismo que no terminaba de encajar con su personalidad habitualmente serena. Es normal, me repetía a mí misma. Vamos a ser padres de 2 bebés a la vez. Es natural estar un poco abrumado. Cuando estaba en el 4.º mes de embarazo, empecé a notar cambios significativos en el comportamiento de Ernesto. Comenzó a llegar cada vez más tarde del trabajo, se mostraba distante emocionalmente, a veces se encerraba en su despacho durante horas hablando por teléfono en voz baja. Al cuestionarlo, siempre tenía una explicación aparentemente razonable: proyectos importantes que requerían horas extra, un posible ascenso que estaba negociando, estrés laboral por la responsabilidad creciente. Una noche, mientras cenábamos prácticamente en silencio, me comunicó que debía realizar un viaje de trabajo a Madrid para supervisar un proyecto importante, y que estaría ausente entre 4 y 5 días. No era la primera vez que viajaba por motivos profesionales, así que no le di mayor importancia al asunto, aunque me sentía un poco insegura estando embarazada y sola en casa. Se despidió con un beso en la frente la mañana de su partida y sus últimas palabras fueron: cuida bien de vosotros 3, volveré pronto. Esas fueron las últimas palabras que escucharía de él en persona. El primer día transcurrió con normalidad. Me envió 2 mensajes, uno confirmando que había llegado bien a Madrid y otro por la noche deseándome buenas noches. El segundo día sus mensajes fueron escasos y fríos, respondiendo apenas con monosílabos a mis preguntas sobre cómo iba todo. El tercer día no respondió en absoluto a ninguno de mis mensajes ni llamadas. Comenzó a crecer en mí una preocupación que se intensificaba con cada hora de silencio. Marqué su número de teléfono decenas de veces, pero siempre me derivaba directamente al buzón de voz. Al 4.º día, con una angustia que me oprimía el pecho, decidí llamar a su empresa. Lo que escuché al otro lado de la línea hizo que sintiera como si el suelo se abriera bajo mis pies. Ernesto Méndez presentó su dimisión hace casi 3 semanas. Ya no trabaja para esta compañía. En ese momento sentí que me faltaba el aire, que el mundo entero se desmoronaba a mi alrededor. ¿Cómo era posible que hubiera renunciado a su trabajo sin mencionármelo siquiera? No tenía ningún sentido. Llamé desesperada a sus amigos más cercanos, a su hermano, a sus padres. Nadie sabía nada de su paradero, o al menos eso afirmaban. En retrospectiva,
No estoy segura de si realmente no sabían nada o si estaban encubriendo sus acciones. Con manos temblorosas y un nudo en la garganta, revisé nuestras cuentas bancarias conjuntas, todas vacías. Los casi 180.000 euros que habíamos ahorrado durante años habían desaparecido completamente. Al revisar los movimientos, descubrí con horror que todas las transferencias se habían realizado gradualmente durante las semanas anteriores a una cuenta en el extranjero que no reconocía, pero el golpe final vino cuando descubrí que había solicitado un préstamo utilizando nuestro piso como garantía, falsificando mi firma en los documentos. 85.000 euros adicionales que también habían desaparecido sin dejar rastro. Si estás siguiendo mi historia y te está resultando útil, te agradecería enormemente que dejaras tu like y te suscribieras. Tu apoyo significa mucho para mí en estos momentos. La realidad me golpeó con una crueldad indescriptible. El hombre que yo amaba profundamente, el padre de los hijos que crecían en mi vientre, me había abandonado deliberadamente llevándose todo nuestro dinero, dejándome embarazada, sola y prácticamente en la ruina. Me derrumbé en el sofá, abrazando mi pequeña barriga de embarazada, y lloré hasta que sentí que no me quedaban más lágrimas, hasta que el agotamiento emocional me venció y me quedé dormida allí mismo. Los días siguientes fueron como vivir en una pesadilla de la que no podía despertar. Presenté una denuncia formal en la comisaría de policía, pero la respuesta que recibí fue devastadora. Al estar casados legalmente, Ernesto tenía derecho a disponer del dinero de nuestras cuentas conjuntas como considerara oportuno. Respecto al préstamo fraudulento, aunque constituía un claro delito de falsificación documental, me advirtieron que sería complicado demostrarlo y que los procesos legales podrían prolongarse durante años. Mientras tanto, me encontraba en una situación desesperada, embarazada de 4 meses de gemelos, sin ahorros, con un trabajo que no sabía cuánto tiempo podría mantener dado mi estado, y con una hipoteca y un préstamo fraudulento que no tenía forma de pagar. La ansiedad y la incertidumbre me consumían por dentro. No podía dormir por las noches, dándole vueltas constantemente a las mismas preguntas. ¿Cómo pude estar tan ciega? ¿Cómo no sexta las señales? ¿Realmente me había amado alguna vez o todo había sido una elaborada mentira desde el principio? 12 días después de su desaparición, recibí un escueto correo electrónico de Ernesto, sin disculpas reales, sin explicaciones profundas o sinceras. Simplemente decía: lo siento, Soledad, nunca quise ser padre, no puedo con esa responsabilidad. No intentes buscarme. Estaré lejos cuando leas esto. Esas breves líneas terminaron de destrozar cualquier esperanza que pudiera quedar en mi corazón. 8 años juntos, todos nuestros planes compartidos, nuestros sueños, nuestros proyectos de futuro. ¿Todo había sido una mentira? ¿O quizás la mentira comenzó cuando se confirmó el embarazo y más aún al saber que esperábamos gemelos? Nunca tendría respuestas claras a esas preguntas, pero la certeza dolorosa era innegable. Estaba completamente sola, embarazada de gemelos y al borde de la ruina financiera. Mi madre viajó desde Almería para quedarse conmigo unas semanas. Ella y mi hermana Natalia se convirtieron en mis pilares fundamentales en esos momentos tan oscuros. Soledad, siempre has sido más fuerte de lo que crees, me recordaba mamá constantemente. Esos bebés que llevas dentro necesitan que estés entera, que sigas adelante, y no estás sola en esto, nos tienes a nosotros. Durante el 5.º mes de embarazo, mi ginecóloga me recomendó reducir mi jornada laboral en el hospital. Las náuseas persistentes, unidas a episodios de hipertensión y al estrés extremo que estaba padeciendo, ponían en riesgo la gestación. Al ser un embarazo gemelar ya de por sí considerado de alto riesgo, necesitaba extremar los cuidados. Esto supuso, naturalmente, una reducción considerable en mis ingresos mensuales, precisamente cuando más recursos económicos necesitaba para afrontar lo que se avecinaba. Mis padres me ofrecieron mudarme con ellos a Almería,
pero su apartamento era demasiado pequeño para acomodar a una adulta embarazada y próximamente a 2 bebés. Además, estaban jubilados con una pensión modesta, y no quería convertirme en una carga económica para ellos en esta etapa de su vida. Mi hermana Natalia también se ofreció generosamente a ayudarme económicamente, pero tenía su propia familia con 3 hijos pequeños que mantener. Una compañera del hospital, Estela, que se había convertido en una buena amiga durante los últimos años, me propuso una solución temporal: compartir su apartamento de 3 habitaciones. Ella necesitaba ayuda con el alquiler tras su reciente divorcio y yo necesitaba un lugar asequible donde vivir. Después de mucho meditarlo, tomé la dolorosa decisión de vender nuestro piso, que afortunadamente tenía cierto valor en el mercado a pesar de la hipoteca y el préstamo fraudulento. No recuperé ni remotamente el dinero que Ernesto se había llevado, pero al menos pude liquidar las deudas pendientes y disponer de un pequeño capital para comenzar de nuevo. Me mudé con Estela a un apartamento más modesto en un barrio alejado del centro de la ciudad. No era ni remotamente el hogar que había soñado para mis hijos, pero al menos era un lugar seguro donde podríamos empezar esta nueva etapa de nuestras vidas. Continué trabajando a media jornada hasta el final del 7º mes, cuando mi obstetra me prescribió reposo absoluto. Los gemelos se estaban desarrollando adecuadamente, pero yo presentaba episodios recurrentes de hipertensión arterial y había riesgo elevado de un parto prematuro si no extremaba los cuidados. En esos días tan sombríos, comencé a escribir un diario personal como forma de terapia. En esas páginas expresaba sin filtros toda mi rabia contenida, mi tristeza profunda, mis miedos constantes ante un futuro incierto. Pero también plasmaba mis esperanzas para mis hijos, mis planes para reconstruir nuestras vidas, las pequeñas victorias cotidianas que conseguía. Ese diario se convirtió en mi espacio seguro, en mi mejor terapia emocional durante esos meses tan difíciles. Si has pasado por una experiencia similar a la mía, si has sentido esa traición devastadora por parte de alguien en quien confiabas plenamente, me encantaría que lo compartieras en los comentarios si te sientes cómoda haciéndolo. A veces, saber que no somos las únicas que han atravesado situaciones así nos ayuda a sentirnos menos solas en nuestro dolor. El parto se adelantó casi 4 semanas a la fecha prevista. Fue extraordinariamente duro. Estuve más de 20 horas en trabajo de parto. Mi madre y mi hermana no se separaron de mí ni un momento, dándome fuerzas cuando sentía que ya no podía continuar, que no tenía energías para seguir luchando. Cuando finalmente nacieron mis pequeños tesoros, Mateo y Lucía, todo el sufrimiento y el miedo pasaron milagrosamente a un segundo plano. Eran perfectos, 2 angelitos preciosos de poco más de 2 kilos cada uno. En ese instante, mirándolos en la incubadora donde tuvieron que permanecer unos días por su bajo peso, supe con absoluta certeza que haría cualquier cosa por ellos, que serían el motor que me impulsaría a seguir adelante contra todas las adversidades. Los primeros meses con los gemelos fueron agotadores hasta un nivel que jamás hubiera podido imaginar. Noches enteras sin apenas dormir 2 horas seguidas, la lactancia que parecía no tener fin cuando uno terminaba, el otro empezaba a tener hambre, las visitas frecuentes al pediatra por cualquier pequeña preocupación, y todo esto siendo madre soltera y con recursos económicos extremadamente limitados. Mi familia me apoyaba cuando podían, viajando desde Almería cada pocas semanas, y Estela resultó ser una compañera de piso extraordinaria, cuidando ocasionalmente de los bebés para que pudiera darme una ducha tranquila o simplemente dormir una siesta reparadora. Si te está gustando este video y crees que puede ayudar a otras personas que estén atravesando situaciones similares, te agradecería enormemente que le dieras al like y lo compartieras. Nunca sabemos quién puede necesitar escuchar precisamente estas palabras hoy. Cuando los gemelos cumplieron 8 meses, recibí una llamada completamente inesperada de la Policía Nacional. Habían localizado a Ernesto en Uruguay. Aparentemente,
Se había trasladado allí con una mujer, alguien con quien, según pude averiguar posteriormente, mantenía una relación paralela a nuestro matrimonio desde hacía al menos 3 años. Se habían gastado una parte considerable del dinero sustraído en la compra de una propiedad en las afueras de Montevideo, pero las autoridades españolas estaban gestionando activamente un proceso de extradición por el delito de estafa agravada y falsificación documental relacionada con el préstamo fraudulento. No experimenté ninguna satisfacción ni alivio al recibir esa noticia, solo un agotamiento emocional tan profundo que resultaba casi físico. A esas alturas, después de más de un año de su desaparición, ya no me importaba tanto recuperar el dinero o que se hiciera justicia en términos legales, solo anhelaba paz interior para seguir adelante y criar a mis hijos en un ambiente lo más estable posible. Sin embargo, existía al menos una posibilidad de recuperar parte de lo perdido, lo que aliviaría considerablemente la precariedad económica en la que vivíamos. Cuando Mateo y Lucía cumplieron su primer año de vida, pude finalmente reincorporarme a mi trabajo a tiempo completo. Fue una decisión tremendamente difícil, pero necesaria para nuestra subsistencia. Encontré una guardería con precios relativamente accesibles cerca de nuestro apartamento, y aunque cada mañana sentía que se me partía el corazón al dejarlos allí, sabía que era el sacrificio necesario para proporcionarles un futuro mejor, más estable. Cada día era una batalla, cada semana un desafío constante, pero también cada pequeña victoria me hacía sentir más fuerte, más capaz de enfrentar lo que viniera. Fue durante esa época cuando, casi por casualidad, comencé a documentar nuestra vida cotidiana en redes sociales. Inicialmente solo lo hacía para mantener informados a familiares y amigos que vivían lejos, compartiendo los avances de los niños, sus primeras palabras, sus primeros pasos. Pero pronto empezaron a seguirme otras madres solteras, mujeres que también habían sufrido abandono en circunstancias similares, personas que se identificaban profundamente con mi experiencia y encontraban esperanza en nuestra historia de supervivencia. Descubrí con sorpresa que no estaba tan sola como había creído, que existía toda una comunidad de apoyo ahí fuera que comprendía perfectamente lo que significaba levantarse cada mañana y seguir adelante cuando todo parecía perdido. 28 meses después de su desaparición, Ernesto fue finalmente extraditado a España para enfrentar un juicio por los cargos de estafa agravada y falsificación documental. Tuve que verlo en la sala del tribunal, algo para lo que creía estar preparada pero que resultó mucho más impactante de lo que había anticipado. Estaba notablemente más delgado, con el cabello prematuramente encanecido en las sienes, pero su mirada seguía siendo exactamente la misma que recordaba, esa mirada que durante tantos años había interpretado como amor y complicidad. No mostró ni un atisbo de arrepentimiento genuino durante todo el proceso, limitándose a repetir mecánicamente que se había sentido atrapado en una vida que no había elegido conscientemente y que no estaba preparado para la responsabilidad de la paternidad, mucho menos de gemelos. El juez dictaminó contundentemente a mi favor. Ernesto fue condenado a 4 años y medio de prisión por los delitos de estafa agravada, falsificación de documentos oficiales y abandono familiar. Se ordenó además la restitución completa del dinero del préstamo fraudulento y el embargo de la propiedad adquirida en Uruguay con nuestros ahorros. Nunca recuperaré la totalidad del dinero que se llevó de nuestras cuentas conjuntas, pero al menos se hizo cierta justicia y pudimos obtener una compensación económica que nos proporcionó algo de estabilidad. Muchas personas, especialmente a través de las redes sociales, me preguntan constantemente si le he permitido a Ernesto ver a los niños. La respuesta es categóricamente negativa. No ha manifestado jamás ningún interés real en conocerlos, no ha preguntado por su desarrollo, por su salud, por sus personalidades emergentes, y sinceramente,
No considero que merezca formar parte de sus vidas después de haber tomado la decisión consciente de abandonarlos antes incluso de su nacimiento, quizás cuando sean mayores de edad. Si ellos expresan genuinamente el deseo de conocerlo, no me opondré a ese encuentro. Pero por ahora, somos nosotros tres contra el mundo, y sorprendentemente, nos va bastante bien así. Actualmente Mateo y Lucía tienen 4 años y medio. Son niños extraordinariamente alegres, inteligentes y llenos de una energía contagiosa que ilumina cada uno de mis días. Mateo se parece físicamente muchísimo a su padre, algo que al principio me resultaba doloroso, pero que he aprendido a ver como un simple hecho biológico que no define quién es mi hijo realmente. Tiene mi temperamento curioso, perseverante y un poco testarudo. Adora los libros y tiene una facilidad asombrosa para aprender cualquier cosa nueva. Lucía es más parecida a mí en apariencia, pero posee un espíritu independiente y decidido que no sé exactamente de dónde ha heredado. Es extremadamente sociable, le encanta bailar y tiene una risa que puede alegrar hasta el día más gris. Ambos son, sin ninguna duda, mi mayor orgullo y la razón principal por la que me levanto cada mañana con renovadas fuerzas para enfrentar lo que el día traiga. He progresado considerablemente en mi carrera profesional en estos años. De enfermera asistencial pasé a ocupar el puesto de supervisora del área de pediatría en el hospital, lo que ha supuesto una notable mejora en mis condiciones laborales y en mi situación económica. Este ascenso, sumado a la compensación económica obtenida tras el juicio, nos ha permitido mudarnos a un apartamento más amplio y luminoso, con 3 habitaciones y un pequeño jardín comunitario donde los niños pueden jugar al aire libre con seguridad. No es la vida que había planificado originalmente, no es el futuro que imaginé cuando me casé con Ernesto, pero es una vida auténtica, honesta y, en muchos aspectos, mucho más plena y satisfactoria de lo que hubiera podido imaginar en aquellos días tan oscuros. Lo más valioso que he aprendido de toda esta traumática experiencia es que somos infinitamente más fuertes y resilientes de lo que creemos. Cuando Ernesto desapareció llevándose nuestros ahorros, estando yo embarazada de gemelos, pensé sinceramente que mi mundo se había acabado para siempre. No podía visualizar cómo iba a sobrevivir a semejante traición, cómo iba a criar sola a 2 bebés, cómo iba a reconstruir mi vida desde sus cimientos. Pero aquí estamos, casi 5 años después, no solo sobreviviendo sino viviendo plenamente, riendo juntos, creciendo como familia, creando recuerdos preciosos y construyendo un futuro que se ve cada día más prometedor. También he aprendido la importancia vital de confiar en mi intuición, en esa voz interior que todos tenemos y que a veces silenciamos por miedo o por comodidad. Hubo señales, pequeños detalles que no encajaban en el comportamiento de Ernesto durante aquellos últimos meses, cosas que no terminaban de tener sentido, pero que preferí ignorar deliberadamente porque lo amaba profundamente y quería creer en nuestra vida perfecta, en nuestro futuro juntos. Ahora sé lo fundamental que es prestar atención a esas alertas internas que nos avisan cuando algo no está bien, aunque a veces sea doloroso enfrentar la verdad. Si estás atravesando una situación similar a la que yo viví, si te sientes traicionada, abandonada, si piensas que no tienes la fortaleza necesaria para seguir adelante, quiero que sepas desde lo más profundo de mi corazón que sí puedes hacerlo, un paso a la vez, un día tras otro, una pequeña victoria cotidiana tras otra. Busca apoyo en quienes realmente te quieren, no tengas miedo ni vergüenza de pedir ayuda cuando la necesites. Y recuerda siempre que las épocas más oscuras de nuestra vida no son eternas, que después de la tormenta más violenta siempre vuelve a salir el sol. Hace 1 año y medio comencé una nueva relación. Gabriel es pediatra, nos conocimos en el hospital durante una reunión de departamento. Es un hombre extraordinariamente amable, honesto, y ha desarrollado una conexión especial con mis hijos desde el primer momento. Avanzamos con calma,
sin prisa pero sin pausa, construyendo algo sólido basado en la honestidad y el respeto mutuo. El corazón roto eventualmente sana, aunque las cicatrices permanezcan, y he aprendido a protegerme emocionalmente sin cerrarme por completo a la posibilidad de volver a amar, porque también he comprendido que no todos los hombres son como Ernesto, que no todos traicionan, que no todos abandonan, y que merezco experimentar amor y compañía nuevamente. Si has llegado hasta este punto del video, te agradezco sinceramente por escuchar mi historia con tanta atención y empatía. Me encantaría que compartieras la tuya en los comentarios si te sientes cómoda haciéndolo, o simplemente tus reflexiones sobre lo que te ha hecho sentir este relato. No olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones si quieres estar al día con mis publicaciones. Y recuerda siempre, no importa cuán oscuro parezca el camino en determinados momentos, siempre, siempre hay luz al final del túnel. Yo encontré mi luz en mis hijos, en mi familia, en mis amigos verdaderos, y en mí misma. Quisiera compartir algo más sobre cómo cambió radicalmente mi perspectiva de la vida después de todo lo vivido. Cuando descubrí que Ernesto se había marchado llevándose todos nuestros ahorros, mi preocupación inmediata y abrumadora fue: ¿cómo voy a sobrevivir económicamente en esta situación? Estaba completamente aterrorizada. Encontrarse embarazada de gemelos y quedarse repentinamente sin recursos económicos es probablemente una de las situaciones más angustiantes que puede enfrentar una mujer. Recuerdo una noche particularmente dura. Estaba casi en el 6º mes de embarazo, sentada en el suelo de la habitación que habíamos comenzado a preparar para los bebés, rodeada de ecografías, de ropita diminuta que habíamos comprado con tanta ilusión, de 2 cunitas a medio montar. Acababa de recibir una carta del banco comunicando formalmente el impago de la hipoteca y advirtiendo sobre los procedimientos de embargo que iniciarían si la situación no se regularizaba. En ese preciso instante, toqué fondo emocionalmente como nunca antes lo había hecho. Visualicé con dolorosa claridad todas las carencias que mis hijos podrían sufrir, todas las dificultades que nos aguardaban, todas las puertas que parecían cerrarse a nuestro alrededor. Mi hermana Natalia me encontró en ese estado tan desolador y simplemente se sentó a mi lado en el suelo, abrazándome en silencio durante lo que pareció una eternidad. Después de un largo rato me dijo algo que ha quedado grabado a fuego en mi memoria: Soledad, ¿sabes qué es lo único verdaderamente imprescindible que necesitarán estos bebés cuando nazcan? A ti, tu presencia, tu amor incondicional, tu fuerza, tu ejemplo diario. Todo lo demás, absolutamente todo lo material, tiene solución de una forma u otra. Esas palabras representaron un auténtico punto de inflexión en mi actitud frente a la adversidad. Decidí firmemente que no permitiría que la traición de Ernesto definiera el resto de nuestras vidas, que no le daría ese poder sobre nosotros. Empecé a elaborar planes concretos y realistas, a buscar soluciones creativas para cada problema, a mirar hacia adelante con determinación en lugar de quedarme atrapada en el dolor paralizante y en el resentimiento que no conducía a ninguna parte. Comencé vendiendo objetos que ya no necesitaba o que me traían recuerdos dolorosos. La colección de relojes antiguos que Ernesto había dejado atrás curiosamente, a pesar de llevarse todo nuestro dinero, olvidó llevarse esos relojes que tanto apreciaba, algunos muebles que ocupaban demasiado espacio en mi nuevo y más pequeño apartamento, ropa que ya no usaba o que no me serviría después del embarazo. Cada pequeña cantidad que conseguía suponía un granito más en la montaña que estaba construyendo para nuestro futuro. También aprendí a gestionar los recursos con extrema eficiencia, a cocinar en grandes cantidades aprovechando ofertas y congelar porciones individuales, a confeccionar yo misma algunas prendas para los bebés, a intercambiar ropa infantil y artículos de puericultura con otras madres en grupos de economía colaborativa. Uno de los aspectos emocionalmente más difíciles fue aprender a aceptar ayuda externa sin sentirme disminuida por ello.
Siempre había sido orgullosamente independiente, valorando mi capacidad para resolver mis propios problemas sin depender de nadie. Pero cuando nacieron Mateo y Lucía, entendí profundamente la verdad universal que afirma que se necesita a toda una aldea para criar a un niño. Permití que mi madre me ayudara con las montañas interminables de ropa para lavar, que vecinos solidarios me trajeran ocasionalmente comida casera preparada para que no tuviera que cocinar después de noches sin dormir, que mis compañeros del hospital organizaran por iniciativa propia una colecta para comprar artículos esenciales para los bebés como una silla doble para el coche y un carrito gemelar. La solidaridad genuina y desinteresada que recibí durante aquellos meses me enseñó una valiosa lección de humildad y gratitud que llevaré siempre conmigo. Me mostró la bondad inherente que existe en tantas personas, algo que tendemos a olvidar cuando nos centramos en las noticias negativas que nos rodean constantemente. Hubo días mejores y días francamente terribles. Momentos en que me sentía capaz de enfrentar cualquier obstáculo que se presentara, y otros en que solo deseaba permanecer eternamente en cama, cubierta con las sábanas, negándome a enfrentar un día más de lucha constante. Pero mis pequeños me proporcionaban infaliblemente la motivación necesaria para seguir adelante. Cada sonrisa desdentada, cada gorjeo, cada pequeño progreso en su desarrollo, cada noche que conseguía hacerlos dormir sin demasiado llanto representaba una victoria personal que celebraba silenciosamente. Si te está gustando este contenido y te resulta valioso o inspirador, no olvides darle al like y suscribirte. Tu apoyo me anima enormemente a seguir compartiendo nuestra historia. El sistema judicial español fue otro gran desafío que tuve que aprender a navegar durante aquellos meses. Los procesos legales son extensos, complicados y frecuentemente frustrantes para quienes no estamos familiarizados con ese mundo. Tuve que aprender sobre términos legales específicos, sobre mis derechos como víctima de estafa, sobre plazos administrativos que parecían eternizarse. Por fortuna, a través de una asociación de ayuda a mujeres en situación de vulnerabilidad, encontré una abogada especializada en casos similares que aceptó llevar mi caso con honorarios reducidos, pagaderos cuando y si recuperara parte del dinero tras el juicio. Durante el proceso judicial, viví un momento particularmente doloroso que no olvidaré jamás. El abogado defensor de Ernesto, en un intento desesperado por reducir su responsabilidad penal, insinuó que yo conocía perfectamente sus planes, sugiriendo abiertamente que mi denuncia formaba parte de una estrategia previamente acordada entre ambos para que él asumiera toda la culpabilidad legal mientras yo me quedaba con la custodia exclusiva de los niños y una compensación económica mayor de la que me hubiera correspondido en un divorcio convencional. Fue profundamente humillante y hiriente escuchar semejantes acusaciones infundadas en una sala llena de desconocidos. Por suerte, contaba con pruebas contundentes e irrefutables de mi total inocencia, los mensajes desesperados buscándolo en los días posteriores a su desaparición, los informes médicos que evidenciaban mi estado de ansiedad clínicamente diagnosticada tras el abandono, los testimonios de colegas del hospital y amigos cercanos que confirmaron mi absoluta sorpresa y devastación cuando descubrí lo sucedido. Lo más impactante para mí fue descubrir durante el proceso de investigación judicial que Ernesto había estado planificando meticulosamente su huida durante más de 1 año y medio. Había abierto cuentas bancarias en varios países extranjeros para dificultar el seguimiento del dinero. Había establecido contactos sólidos en Uruguay a través de foros de expatriados españoles. Incluso había investigado exhaustivamente sobre métodos para desaparecer sin dejar rastro, borrando su huella digital. Todo esto mientras compartía la cama conmigo cada noche, mientras me acompañaba a cada una de las citas médicas durante los tratamientos de fertilidad, mientras me consolaba cuando los primeros intentos resultaron infructuosos, mientras celebraba conmigo cuando finalmente quedé embarazada y mientras fingía ilusión al saber que esperábamos gemelos.
La doble vida que había mantenido durante tanto tiempo era tan perfectamente estructurada, tan minuciosamente orquestada, que a veces me sigo preguntando si realmente llegué a conocer algún aspecto auténtico de su personalidad durante nuestros 8 años juntos, o si todo, absolutamente todo, fue una elaborada construcción destinada a este final, pero quizás lo más doloroso fue enterarme, ya en pleno proceso judicial, que no era la primera vez que Ernesto actuaba de forma similar. Existía una denuncia previa, de una expareja de hacía más de 10 años, a quien también había estafado económicamente apropiándose de un dinero destinado a la compra conjunta de una vivienda. Esa denuncia no llegó a convertirse en un proceso penal completo porque ella retiró los cargos tras una negociación extrajudicial, pero el antecedente constaba en los registros policiales y fue presentado durante el juicio como evidencia de un patrón de conducta. Si hubiera sabido de la existencia de ese episodio antes de casarme, pero es completamente inútil torturarse con esas conjeturas a estas alturas. Las redes sociales constituyeron una sorpresa inesperadamente positiva en mi camino de recuperación emocional. Cuando comencé a compartir fragmentos de nuestra vida cotidiana, de nuestra lucha diaria, de nuestros pequeños triunfos frente a la adversidad, lo hice inicialmente sin ninguna pretensión, solo como una forma de mantener informados a familiares y amigos dispersos geográficamente. Jamás imaginé la respuesta abrumadora que recibiría, miles de mensajes de apoyo, consejos prácticos nacidos de experiencias similares, ofrecimientos de ayuda de todo tipo. Personas de diversos países que se identificaban profundamente con mi historia o que simplemente deseaban transmitirme su aliento y su admiración por la forma en que estaba enfrentando las circunstancias. Esa comunidad virtual que fue creciendo orgánicamente a mi alrededor se convirtió en otra forma inesperada de terapia emocional para mí. Poder expresar abiertamente mis miedos, mis frustraciones, mis momentos de debilidad, pero también mis pequeñas victorias diarias, y recibir a cambio tanto cariño y comprensión, resultó enormemente sanador, y más importante aún, me ayudó a comprender que no estaba tan sola como me había sentido inicialmente, que existían muchas otras mujeres que habían pasado por experiencias similares y habían salido adelante con dignidad. Con el tiempo, empecé a recibir numerosos mensajes privados de otras mujeres que habían experimentado circunstancias parecidas de abandono y traición. Me preguntaban con genuina angustia cómo había logrado no hundirme completamente, cómo había conseguido reconstruir mi vida desde cero, qué consejos podía ofrecerles para su propio proceso de recuperación. Me di cuenta entonces que mi historia personal podía servir para algo más trascendente que mi propio desahogo emocional, que podía ayudar concretamente a otras personas a encontrar esperanza y fuerza en momentos de oscuridad absoluta. Por esa razón fundamental decidí ampliar mi presencia en plataformas digitales, crear este canal de YouTube, compartir más abiertamente nuestras vivencias cotidianas y las lecciones que he ido aprendiendo en este difícil pero transformador camino. No me considero una experta en superación personal ni pretendo dar lecciones a nadie, simplemente soy alguien que ha atravesado circunstancias extremadamente difíciles y ha encontrado, a veces a tientas, su camino de regreso a la luz y a la esperanza. Si estás viendo este video y te encuentras actualmente en un momento complicado de tu vida, si sientes que el suelo se ha abierto bajo tus pies y estás cayendo en un abismo sin fondo, quiero que sepas que es completamente normal y válido sentir miedo, rabia, tristeza profunda, incluso desesperación. No te exijas ser fuerte constantemente, no te impongas esa carga adicional. Permítete sentir plenamente esas emociones, atravesarlas, procesarlas. Pero también quiero recordarte, desde mi propia experiencia, que esos sentimientos tan abrumadores no determinan ni condicionan tu futuro, que existe vida, y una vida plena, después del dolor más desgarrador, que siempre es posible reconstruirse desde las cenizas.
Con mis hijos hablo sobre su padre con extremo cuidado y sensibilidad. Son pequeños todavía, pero como todos los niños, son curiosos y observadores. Han empezado a notar que otras familias de su entorno tienen configuraciones diferentes a la nuestra, y naturalmente hacen preguntas. Les explico, adaptando siempre el lenguaje a su edad y capacidad de comprensión, que su papá no pudo quedarse con nosotros, pero que eso no significa en absoluto que ellos no sean maravillosos y absolutamente dignos de ser amados. Con el tiempo, conforme vayan creciendo y su capacidad de entender situaciones complejas aumente, les contaré más detalles, siempre cuidando que la información que reciban sea adecuada para su madurez emocional. No deseo bajo ninguna circunstancia que crezcan albergando resentimiento hacia su padre o con dolorosos sentimientos de abandono y rechazo. Quiero que comprendan, cuando estén listos para ello, que las acciones de Ernesto hablan exclusivamente de él, de sus propias carencias y debilidades, no de ellos ni de su valor como personas. Que a veces los adultos toman decisiones profundamente equivocadas, pero que esas decisiones no definen quiénes somos los demás ni lo que podemos llegar a ser en la vida. También intento enseñarles, más con el ejemplo diario que con palabras explícitas, sobre la importancia del perdón, no como una forma de justificar lo injustificable o de permitir que otros nos dañen repetidamente, sino como un mecanismo liberador que nos permite avanzar sin el peso agobiante del rencor enquistado. Yo misma continúo trabajando activamente en ese aspecto de mi recuperación emocional. Hay días en que todavía siento una indignación abrasadora cuando pienso en todo lo que Ernesto nos arrebató, en cómo alteró tan drásticamente el rumbo de nuestras vidas con sus decisiones egoístas. Pero ese sentimiento ya no me consume internamente como lo hacía al principio, ya no ocupa un lugar central en mi vida cotidiana. A lo largo de estos años, he aprendido gradualmente a agradecer incluso esta experiencia tan profundamente dolorosa, porque me ha enseñado a distinguir con claridad lo verdaderamente esencial en la vida, la salud física y mental, los vínculos auténticos basados en el amor y el respeto mutuo, la honestidad en las relaciones, la importancia de la familia y los amigos verdaderos. Me ha mostrado también mi propia capacidad de resistencia y adaptación, una fortaleza interior que desconocía completamente poseer antes de verme obligada a utilizarla. Hoy, casi 5 años después de aquellos momentos que parecían el fin de mi mundo, puedo afirmar con total honestidad que soy considerablemente más feliz de lo que era incluso antes de que Ernesto nos abandonara. Es una felicidad diferente, más madura, más consciente, más profundamente arraigada. Una felicidad que valora intensamente las pequeñas alegrías cotidianas que antes pasaban desapercibidas, las risas incontrolables de mis hijos cuando juegan juntos, una tarde tranquila en el parque del barrio observándolos correr, la satisfacción íntima de cubrir todas nuestras necesidades con mi propio esfuerzo, la paz que siento al acostarme, cada noche sabiendo que, a pesar de todas las dificultades, estamos bien, estamos juntos, estamos avanzando. Mi relación con Gabriel evoluciona positivamente, avanzando con la tranquilidad y el respeto que ambos necesitamos, pero también con la certeza de que estamos construyendo algo significativo y duradero. Los niños lo adoran sinceramente, y él corresponde ese cariño con una dedicación que me conmueve profundamente. No convive permanentemente con nosotros todavía, estamos tomando las cosas con la calma que una decisión tan importante merece. Él comprende perfectamente mis temores basados en la experiencia previa, mi necesidad de mantener cierta independencia que tanto me costó conseguir. No intenta en absoluto sustituir a Ernesto como figura paterna de los niños, pero está presente de forma constante, confiable, auténtica, convirtiéndose gradualmente en un referente masculino positivo en sus vidas. A veces, en momentos de reflexión tranquila, me pregunto qué pensaría Ernesto si pudiera ver nuestra vida actual. Si sentiría algún tipo de orgullo al ver lo inteligentes,
alegres y equilibrados que son esos niños maravillosos que ayudó a crear y luego abandonó sin mirar atrás. Si experimentaría algo de arrepentimiento genuino al ser consciente de todo lo que se está perdiendo, los primeros pasos, las primeras palabras, las risas, los abrazos, los 1000 descubrimientos diarios. Pero esas preguntas ya no me quitan el sueño como antes, ya no ocupan un espacio significativo en mis pensamientos. Lo que ocasionalmente me mantiene despierta por las noches ahora es un tipo diferente de preocupación, más orientada al futuro que al pasado. ¿Podré ofrecerles a mis hijos todas las oportunidades educativas que merecen? ¿Estoy siendo una madre suficientemente buena, equilibrada, presente? ¿Les afectará emocionalmente a largo plazo el hecho de crecer sin la presencia de su padre biológico? Son inquietudes normales, supongo, las que experimenta cualquier madre comprometida con el bienestar integral de sus hijos, independientemente de las circunstancias particulares. Pero intento conscientemente no permitir que esas preocupaciones me paralicen o empañen la alegría del presente. En cuanto a mi desarrollo profesional, estos años de adversidad me han llevado por caminos inesperados pero enormemente gratificantes. Además de mi trabajo como supervisora de enfermería pediátrica, he descubierto una nueva vocación que nunca hubiera imaginado, la de comunicadora y motivadora. He comenzado a impartir talleres y charlas sobre resiliencia y superación personal, compartiendo mi historia y las herramientas que me han ayudado en centros comunitarios, en asociaciones de apoyo a madres solteras, en grupos terapéuticos para víctimas de distintos tipos de abandono y estafa emocional. Resulta profundamente reconfortante poder transformar mi experiencia dolorosa en algo constructivo y útil para otras personas que están atravesando sus propios túneles oscuros. También estoy cursando actualmente un máster en psicología positiva y bienestar. No es sencillo en absoluto compaginar el trabajo a tiempo completo, los estudios superiores y la crianza de 2 niños pequeños llenos de energía, pero cuento con una red de apoyo sólida y, sobre todo, con la determinación inquebrantable de seguir creciendo como persona y como profesional para crear un futuro cada vez mejor para mi familia. Si esta historia compartida hoy logra alcanzar los 1000 likes, en el próximo video les contaré con mucho mayor detalle cómo fue ese tenso e intenso reencuentro con Ernesto en la sala del tribunal después de más de 2 años sin verlo, lo que experimenté emocionalmente al estar frente con él nuevamente, y cómo esa experiencia, aunque inicialmente temida, terminó cerrando definitivamente un capítulo doloroso de mi vida, y abriéndome las puertas a una liberación emocional que no esperaba. Por ahora, quiero concluir con un mensaje dirigido específicamente a ti, que me has acompañado en este relato hasta el final. No importa qué clase de traición o pérdida hayas sufrido, no importa qué circunstancias difíciles estés atravesando actualmente, no importa cuán insuperable parezca el camino que tienes por delante, respira profundamente, un paso cada vez, un día tras otro, y recuerda siempre que lo único verdaderamente constante en la vida es precisamente el cambio. Los momentos de profundo dolor y desesperanza no duran eternamente, aunque mientras los vivimos parezcan interminables, y a veces, lo que inicialmente parece el derrumbe catastrófico de tu mundo puede convertirse, con tiempo, esfuerzo y la ayuda adecuada, en el inicio inesperado de algo nuevo, diferente y genuinamente hermoso. Gracias desde el fondo de mi corazón por acompañarme en este relato tan personal e íntimo. No olvides suscribirte a este canal, compartir este contenido si te ha resultado valioso o inspirador, y dejarme tus comentarios, reflexiones o experiencias propias. Me encanta profundamente conocer vuestras historias, vuestras propias batallas y victorias personales, vuestros procesos de transformación. Un abrazo inmenso, y recuerden siempre, somos mucho más fuertes, resilientes y capaces de lo que jamás imaginamos antes de vernos obligados a demostrarlo. Yo soy testigo viviente de esa verdad. Hasta el próximo video.
Quiero compartir con ustedes algo que no he mencionado anteriormente en ninguna de mis redes sociales ni en otros videos, un acontecimiento relativamente reciente, de hace aproximadamente 5 meses, que, de alguna manera simbólica pero muy significativa, marca lo que considero el verdadero final de esta historia tan dolorosa que ha definido una parte importante de mi vida. Recibí una carta manuscrita, enviada desde el centro penitenciario donde Ernesto cumple su condena. Mi reacción inicial, totalmente instintiva, fue romperla en pedazos sin siquiera leerla. ¿Qué podría decirme después de casi 5 años que tuviera algún valor real para mí o para nuestros hijos? Sin embargo, tras reflexionar durante unos días, la curiosidad natural humana y quizás una necesidad inconsciente de cierre emocional definitivo prevalecieron, y finalmente decidí abrirla. La carta era sorprendentemente breve, apenas 1,5 páginas. Comenzaba con un querida Soledad, que me resultó casi insultante considerando la magnitud del daño que había causado deliberadamente a nuestras vidas. Continuaba con lo que él consideraba aparentemente una disculpa genuina. Afirmaba que el tiempo en prisión, lejos de todo lo que había conocido, le había proporcionado una perspectiva completamente nueva sobre sus acciones y sus consecuencias. Que se arrepentía profundamente, que había actuado con una cobardía imperdonable, que el peso de lo que había hecho era una carga que llevaba consigo cada día, pero lo más revelador y, en cierta forma, perturbador, fue descubrir que el núcleo de su arrepentimiento no estaba relacionado con haberse marchado abruptamente ni con haberse apropiado de todo nuestro dinero, dejándonos en una situación extremadamente vulnerable. Su principal remordimiento, según expresaba en esa carta, era no haber sido completamente sincero desde el principio de nuestra relación sobre sus verdaderos sentimientos respecto a la paternidad, por haberme ilusionado falsamente con una vida familiar tradicional que él, en el fondo, nunca deseó realmente. Escribía que cuando nos conocimos y durante los primeros años de relación, genuinamente me amaba y disfrutaba de nuestra vida en común, pero que siempre había tenido absolutamente claro que no quería convertirse en padre, que la idea de la responsabilidad permanente que implica tener hijos le provocaba un rechazo visceral que nunca se atrevió a expresar abiertamente, que se dejó arrastrar por mis ilusiones, por las expectativas sociales y familiares, por el temor a perderme si expresaba honestamente sus verdaderos sentimientos al respecto, y que cuando el embarazo se confirmó, y más aún al saber que esperábamos gemelos, entró en un estado de pánico absoluto e incontrolable que lo llevó a tomar decisiones desesperadas y destructivas, que planificó su huida como una liberación personal de lo que percibía como una trampa de la que no podía escapar por vías convencionales, sin considerar realmente el impacto devastador que tendría en mí o en los bebés que esperábamos. Concluía la carta reconociendo explícitamente que era perfectamente consciente de que jamás podría obtener mi perdón, y que tampoco lo merecía después de lo que había hecho, que no pretendía bajo ninguna circunstancia formar parte de la vida de los niños, que comprendía perfectamente que era mejor así para todos, pero que necesitaba que yo supiera que estaba verdaderamente arrepentido, que la carga de sus acciones le acompañaría por el resto de su existencia, y que me deseaba sinceramente que encontrara la felicidad que merecía. Al terminar de leer esa carta, me quedé largo tiempo sentada en completo silencio, procesando lo que acababa de leer. No logro entender completamente qué esperaba conseguir Ernesto con esas palabras tardías. Aliviar en parte su conciencia atormentada, obtener algún tipo de redención personal o absolución, provocar lástima o comprensión hacia su sufrimiento. Lo único que sentí al reflexionar sobre sus palabras fue una inmensa y genuina compasión. No el tipo de compasión que surge del amor o del vínculo, sino esa compasión más profunda y universal que sentimos hacia cualquier ser humano atrapado en su propio sufrimiento autoinfligido. Compasión hacia el hombre que había sido incapaz de enfrentar honestamente sus miedos y decisiones,
que había preferido el camino de la huida y la traición frente a la sinceridad y la responsabilidad, que se había privado voluntariamente de la oportunidad de conocer y amar a dos seres extraordinarios como son nuestros hijos, que vivirá el resto de su vida con el peso de lo que hizo y de lo que perdió por su incapacidad para ser auténtico y valiente. No respondí jamás a su carta. No había realmente nada significativo o constructivo que quisiera o necesitara decirle después de tanto tiempo y tanto camino recorrido. Guardé esa misiva en una caja especial donde conservo algunos recuerdos significativos de esa etapa de mi vida, una caja que quizás algún día, cuando el momento sea adecuado, comparta con Mateo y Lucía para que puedan comprender mejor su propia historia y los complejos caminos que nos trajeron hasta donde estamos. Sin embargo, esa carta inesperada me proporcionó algo extremadamente valioso que no anticipaba, una profunda sensación de cierre emocional, de capítulo completamente concluido. Confirmó lo que intuía en mi interior desde hacía tiempo, que la decisión de Ernesto no estuvo motivada por algo que yo hubiera hecho o dejado de hacer, que no había absolutamente nada que hubiera podido evitar este desenlace. Y también me mostró con meridiana claridad lo mucho que he crecido, madurado y sanado emocionalmente en estos años, porque sus palabras, que en otro momento me habrían devastado completamente, ya no tenían el poder de herirme significativamente. Si estás viendo este video y te ha resultado útil, inspirador o simplemente reconfortante saber que no estás sola en tu experiencia, te agradecería enormemente que le dieras al like y te suscribieras a mi canal. Tu apoyo me motiva enormemente a seguir compartiendo nuestra historia y las lecciones aprendidas en el camino. Hay otro aspecto fundamental de mi proceso de recuperación que quiero compartir contigo, algo que aprendí sobre el amor propio durante esta travesía tan difícil. Antes de que Ernesto desapareciera llevándose nuestros ahorros, yo basaba gran parte de mi identidad y autoestima en mi rol como esposa, en nuestra relación de pareja, en la construcción de ese hogar perfecto con el que siempre había soñado. Una parte significativa de quién era yo estaba definida por mi vínculo con él y por nuestros proyectos conjuntos. Cuando todo eso se desvaneció repentina y dolorosamente, no solo perdí a mi compañero y nuestra estabilidad económica, en cierta forma, perdí temporalmente mi sentido de quién era yo como individuo más allá de esos roles. No fue un proceso sencillo ni rápido redescubrirme a mí misma. Hubo momentos realmente oscuros en los que apenas reconocía a la mujer exhausta y asustada que me devolvía la mirada en el espejo, con ojeras profundas, con el cuerpo completamente transformado por el embarazo avanzado y posteriormente por la lactancia, con una expresión de temor constante e incertidumbre en los ojos. Pero gradualmente, casi imperceptiblemente al principio, comencé a reconstruir mi relación conmigo misma, a recuperar a la soledad que existía antes de conocer a Ernesto, e incluso a descubrir una nueva versión más fuerte, más sabia y más compasiva de mí misma. Empecé con pequeños gestos cotidianos de autocuidado, que inicialmente me resultaban casi imposibles de permitirme sin sentir culpa. Me prometí dedicarme al menos 15 minutos diarios exclusivamente para mí, sin importar cuán ocupada estuviera con los gemelos y el trabajo. A veces era algo tan aparentemente insignificante como disfrutar conscientemente de una taza de café recién hecho en completo silencio mientras los bebés dormían su siesta. Otras veces consistía en darme un baño relajante con sales aromáticas en lugar de una ducha rápida, aplicarme una mascarilla facial mientras veía un episodio de mi serie favorita, o simplemente sentarme en el balcón con un buen libro durante esos minutos robados al día. Conforme Mateo y Lucía fueron creciendo y ganando cierta independencia, esos momentos personales se fueron expandiendo gradualmente. Retomé la práctica del yoga y la meditación, actividades que siempre habían sido fundamentales para mi equilibrio emocional pero que había abandonado durante los años de matrimonio por falta de tiempo. Comencé a prestar más atención consciente a mi alimentación,
no con el objetivo superficial de recuperar rápidamente la figura preembarazo, sino porque comprendí la importancia vital de mantenerme saludable y con buena energía para poder cuidar adecuadamente de mis hijos y de mí misma. También recuperé mi antigua afición por la fotografía artística, algo que había dejado completamente de lado años atrás, cuando las responsabilidades cotidianas y la rutina matrimonial fueron absorbiendo gradualmente mi tiempo libre. Ahora disfruto inmensamente capturando momentos especiales con los niños, paisajes que nos encontramos durante nuestras excursiones de fin de semana, detalles cotidianos que para otros pasarían desapercibidos. Esas sesiones fotográficas improvisadas se han convertido en uno de nuestros rituales favoritos compartidos, y estoy enseñando a los niños a ver el mundo con esa mirada especial que busca la belleza en lo ordinario. Aprendí la importancia fundamental de establecer límites saludables en todas mis relaciones, a decir no con firmeza pero sin agresividad cuando algo no me resultaba adecuado o posible, sin experimentar después esa culpabilidad paralizante que antes me invadía. Aprendí a solicitar ayuda concreta cuando realmente la necesitaba, sin interpretarlo como una señal de debilidad, incompetencia o fracaso personal. A valorar adecuadamente mis logros diarios, por pequeños o insignificantes que pudieran parecer a ojos externos. Y quizás lo más difícil pero también lo más liberador, aprendí gradualmente a perdonarme a mí misma, por no haber detectado las señales de advertencia que, en retrospectiva, parecen tan evidentes. Por haber confiado ciegamente en alguien que no merecía esa confianza absoluta, por las innumerables ocasiones en que, agotada físicamente y sobrepasada emocionalmente durante aquellos primeros meses como madre soltera de gemelos, no fui ni remotamente la madre perfecta y paciente que había soñado ser. Este proceso de autodescubrimiento y aceptación personal ha sido tan significativo e importante como la recuperación económica o la adaptación práctica a la maternidad en solitario. Porque, en definitiva, lo que mis hijos necesitan más que cualquier cosa material es una madre que se valore profundamente a sí misma, que se respete, que se cuide, que les demuestre con su ejemplo cotidiano lo que significa vivir con autenticidad, dignidad y amor propio. Si estás atravesando una situación similar a la que yo viví, o cualquier otra circunstancia que haya sacudido los cimientos de tu vida, te animo encarecidamente a que no descuides esta dimensión tan importante de tu recuperación. Es extremadamente fácil, especialmente para nosotras las mujeres, volcarnos por completo en los demás hijos, padres, pareja, en el trabajo, en la supervivencia económica diaria, olvidándonos completamente de nosotras mismas en el proceso. Pero esa actitud abnegada, aunque socialmente aplaudida, solo conduce a largo plazo al agotamiento extremo, al resentimiento interno y, en muchos casos, a problemas de salud física y mental. Encuentra esos pequeños momentos para ti, por mínimos que sean inicialmente, cultívalos con esmero, permíteles crecer paulatinamente hasta convertirse en una parte irrenunciable de tu rutina. Te lo mereces plenamente, no es un lujo, es una necesidad fundamental. Y si conoces a alguien que esté pasando por una situación vital difícil, no te limites a ofrecerle ese consejo genérico y a veces hasta contraproducente de tienes que ser fuerte. Ayúdale concretamente a encontrar esos espacios de autocuidado tan necesarios para su recuperación integral. A veces, lo que más necesitamos en momentos de crisis no son consejos teóricos sobre resiliencia, sino alguien que nos diga con sencillez y cariño: ve a dar un paseo a solas, despeja tu mente, yo me quedo con los niños un par de horas o te he preparado tu comida favorita, está en el refrigerador o simplemente estoy aquí contigo, no tienes que hacer o decir nada, solo estar, no estás sola en esto. El apoyo multifacético que he recibido durante estos años, tanto de mi círculo familiar y de amistades cercanas como de la sorprendente comunidad virtual que se ha formado alrededor de mis redes sociales,
ha sido absolutamente fundamental en mi proceso de sanación. Me ha enseñado una lección vital que ahora intento transmitir, que solicitar y aceptar ayuda cuando atravesamos momentos difíciles no constituye en absoluto una debilidad o un fracaso personal, sino una forma de inteligencia emocional, de fortaleza y de sabiduría. Hace unas semanas, Mateo me hizo una pregunta que, aunque esperaba desde hacía tiempo, me tomó por sorpresa en ese momento específico. Estábamos en el parque, observando a una familia que jugaba cerca. Un padre empujaba a su hijo en los columpios mientras la madre fotografiaba la escena. Con esa franqueza directa tan característica de los niños, me preguntó, mamá, ¿por qué yo no tengo papá como todos mis amigos del cole? Lucía, que estaba construyendo un castillo de arena cerca de nosotros, dejó inmediatamente lo que estaba haciendo y se acercó, evidentemente interesada también en la respuesta. Me senté con ambos en un banco, respiré profundamente, y les expliqué, utilizando un lenguaje sencillo y adaptado a su comprensión, que existen muchos tipos diferentes de familias en el mundo. Algunas tienen mamá y papá viviendo juntos, otras solo mamá o solo papá, algunas cuentan con dos mamás, o dos papás. Hay niños que viven con sus abuelos o con otros familiares, y todas esas configuraciones familiares son igualmente válidas y están llenas de amor. Les dije que su padre había tomado la decisión de no estar con nosotros cuando ellos estaban todavía en mi barriguita, pero que eso no tenía absolutamente nada que ver con ellos, que no significaba en modo alguno que no fueran maravillosos, especiales y completamente dignos de ser amados, que tenían muchísimas personas que los querían profundamente, sus abuelos, sus tíos, sus primos, sus amigos del colegio, Gabriel, y por supuesto, yo, que los amaba más que a nada en el mundo. Lucía, práctica y directa como siempre ha sido desde bebé, se encogió de hombros y dijo con una sencillez desarmante, no pasa nada, mamá, nosotros te tenemos a ti, y tú nos tienes a nosotros, y somos una familia super guay. Mateo, después de reflexionar un momento en silencio, añadió, y también tenemos a Gabriel, que me está enseñando a jugar al fútbol y a montar en bici sin ruedines. Esa conversación que tanto había temido y para la que llevaba meses mentalmente preparándome resultó ser mucho más sencilla y natural de lo que esperaba. Los niños poseen una asombrosa capacidad para aceptar la realidad tal como es, sin añadirle los juicios, complicaciones y capas de significado que solemos incorporar los adultos. Hablando de Gabriel, nuestra relación ha progresado significativa y positivamente durante estos últimos meses. Después de casi 2 años de relación caracterizada por la prudencia y el respeto mutuo, hemos decidido iniciar una convivencia a partir del próximo mes. Es un paso importante y trascendente, que hemos meditado con la calma y la responsabilidad que una decisión de este calibre merece, especialmente considerando que hay 2 niños pequeños involucrados. Mateo y Lucía están genuinamente entusiasmados con la idea, adoran a Gabriel sinceramente y él corresponde ese cariño de una forma que me conmueve profundamente cada día, y yo, estoy aprendiendo nuevamente a confiar, a entregarme, a abrirme a la posibilidad de un amor diferente, más maduro, más consciente de la realidad y de la imperfección inherente a cualquier relación humana. Gabriel conoce absolutamente toda mi historia, está al tanto de mis miedos más profundos, de mis cicatrices emocionales, de mis inseguridades residuales. Nunca ha intentado precipitar las cosas o presionarme de ninguna manera para avanzar más rápido de lo que me sentía preparada. Ha estado presente de forma constante, paciente, demostrándome con hechos concretos más que con grandes declaraciones o promesas que es una persona íntegra en quien puedo depositar gradualmente mi confianza. No pretende en absoluto sustituir la figura paterna biológica de los gemelos ni borrar su historia, pero se ha ganado un espacio propio y significativo en sus corazones a través de la constancia, el respeto y el cariño genuino.
Es quien les lee pacientemente cuentos antes de dormir cuando se queda en casa, quien les enseña con dedicación a montar en bicicleta y a nadar, quien escucha con genuino interés sus interminables anécdotas escolares por muy repetitivas que puedan resultar para un adulto. Construir una familia reconstituida presenta sus propios desafíos únicos, sin duda alguna. No existe un manual de instrucciones perfecto para navegar estas aguas complejas. Estamos aprendiendo día a día, ajustando expectativas, estableciendo nuevas rutinas y tradiciones familiares propias. Pero hay algo profundamente hermoso y significativo en crear algo nuevo desde cero, algo elegido consciente y libremente por todos los involucrados, sin las expectativas y presiones sociales que a veces acompañan a las relaciones y estructuras familiares más convencionales o tradicionales. Si estás en proceso de reconstruir tu vida sentimental después de una traición significativa, un abandono o cualquier otra pérdida profunda, mi consejo más sincero basado en mi propia experiencia es que te concedas todo el tiempo que necesites para sanar adecuadamente antes de involucrarte seriamente con otra persona, que no te apresures ni te dejes presionar por expectativas externas o por ese miedo a la soledad que nuestra sociedad parece fomentar, especialmente en las mujeres. Que confíes plenamente en tu intuición, en las señales que te transmite tu propio cuerpo y tu sistema emocional cuando conoces a alguien nuevo, y sobre todo, que tengas muy presente en cada momento que mereces un amor que sume positivamente a tu vida, que construya en lugar de destruir, que respete profundamente tu historia personal, tu autonomía y el camino que has recorrido para llegar hasta aquí. Y si todavía te encuentras en plena fase de duelo emocional, si la idea de volver a confiar en alguien te parece absolutamente imposible o aterradora en este momento, no te preocupes ni te exijas avanzar más rápido. Cada persona tiene su propio ritmo interno, su proceso único e irrepetible de sanación. No existen fórmulas universales ni plazos predeterminados para superar el dolor de una traición o pérdida significativa. Yo misma pasé más de 3 años sin el menor interés o disponibilidad emocional para una nueva relación, concentrada exclusivamente en sanar mis heridas internas, en criar a mis hijos, en reconstruir nuestra situación económica y nuestra vida cotidiana desde sus cimientos. Y ese tiempo de soledad elegida fue absolutamente necesario y valioso para mi recuperación integral. Para concluir este video, quiero expresar mi más profundo y sincero agradecimiento por haber escuchado con tanta atención mi historia, por acompañarme en este viaje de transformación y crecimiento a través del dolor. Vuestros mensajes, comentarios y muestras de apoyo en cada plataforma significan muchísimo más de lo que puedo expresar adecuadamente con palabras. Son un recordatorio constante de que algo bueno y constructivo puede surgir incluso de las experiencias más dolorosas cuando las compartimos con honestidad. Y recuerden, si este video alcanza los 1000 likes, en la próxima entrega les contaré con mucho mayor detalle cómo fue ese intenso y revelador encuentro con Ernesto en la sala del tribunal después de tanto tiempo sin verlo, las complejas emociones que experimenté al estar nuevamente frente a frente con él, y cómo esa experiencia, aunque inicialmente tan temida, terminó proporcionándome una liberación emocional inesperada y un cierre que no sabía que necesitaba hasta que lo experimenté. No olviden suscribirse a este canal y activar las notificaciones si desean continuar acompañándome en este camino de aprendizaje y crecimiento continuo. Y por favor, compartan este contenido si consideran que puede resultar útil, inspirador o reconfortante para alguien que esté atravesando circunstancias similares y necesite escuchar que hay esperanza, que hay un después, que hay luz al final incluso de los túneles más oscuros. Un abrazo inmenso y lleno de cariño para todos, y como siempre les recuerdo desde mi propia experiencia vivida, somos infinitamente más fuertes, resilientes y capaces de lo que jamás imaginamos antes de vernos obligados a descubrirlo en circunstancias difíciles. Yo soy testimonio viviente de esa verdad. Hasta el próximo video, cuídense mucho.